Hola, alumnos de cuarto año de medicina. Soy Arturo Ayala, soy nefrólogo del Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana. Me pidieron que les conversara, les explicara sobre el laboratorio nefrológico. ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Voy a tratar de hablar algo sobre el laboratorio renal básico, conceptos de depuración, función renal, marcadores, clearance, velocidad de filtración calculada, creatinina y nitrógeno ureico. Y además vamos a hablar algo sobre examen de orina, lo que tiene que ver con la química y el sedimento. La función renal puede ser de alguna manera explicada bajo diferentes aspectos. Puede uno hablar sobre la excreción que realiza el riñón, la excreción de urea, la excreción de ácido úrico, la excreción de creatinina. Puede uno hablar sobre la regulación que tiene que ver con el medio interno, electrolitos, volumen extracelular, osmolalidad, ácido base. Y también uno podría eventualmente relacionar la función renal con la producción de hormonas, eritropoyetina, renina, activación de la vitamina D. Lo que uno pone en el acento es relacionar la función renal con la velocidad de filtración glomerular, o clearance, o depuración renal, que tiene que ver con la suma de la función del millón de nefrones que cada uno de los riñones tiene. Y entonces uno entra al concepto de lo que es el clearance, que es un tema que se enseña en fisiología renal, y me imagino que ustedes lo tienen bastante claro, pero se los voy a recordar. ¿Qué es lo que es un clearance? Es el volumen de plasma expresado en mililitros que por efecto de la función renal queda libre de una sustancia X, puede ser cualquier sustancia, por unidad de tiempo. Y cualquier clearance se mide por mililitro en minutos. Aquí hay un pequeño esquema, para que lo recuerden nomás, del concepto de clearance. Por la arteriola aferente entran al riñón alrededor de 600 ml de plasma por minuto. Por la arteriola eferente, es decir, a la salida del glomérulo, siguen 480 ml por minuto, y la diferencia de esto es la velocidad de filtración, que son aproximadamente 120 ml minuto, y que esta sustancia, al filtrarse hacia el espacio urinario, arrastra consigo los marcadores que a uno le interesa para determinar la velocidad de filtración glomerular. Puede ser creatinina, puede ser nitrógeno ureico, pueden ser moléculas que tienen un tamaño que permiten esa filtración. Al poco andar, camino abajo, esa cantidad de líquido que filtra el glomérulo se reabsorbe en un 99% y queda en el túbulo solamente un 1%. Esa reabsorción tubular se hace sin estos marcadores. El caso de la creatinina queda dentro del túbulo, y por lo tanto entonces uno puede decir que este volumen total de ultrafiltrado de 120 ml por minuto queda, entre comillas, libre de esta sustancia marcadora, en este caso que le estoy dando, es la creatinina. La función renal normal es aproximadamente 120 a 100 ml minutos. Hay mucha variación entre persona y persona. Esto tiene que ver con la edad, tiene que ver con el género. Aquí he puesto en el fondo que los hombres en general tienen un poco más de velocidad de filtración que las mujeres. Probablemente eso tiene que ver con el porte, el tamaño corporal y el tipo de dieta. Me interesa que vean estos gráficos porque se pueden dar ustedes cuenta que a medida que pasa la edad, la velocidad de filtración empieza a descender, a bajar. Hay una especie como de envejecimiento del riñón, que es a partir de los aproximadamente 40, 50 años. Esta tasa de disminución de la velocidad de filtración es alrededor de 0,75 a 1 ml minuto por año. Y entonces, en una persona que cumple 2 décadas a partir de los 50 años, puede perfectamente tener una disminución de unos 20 ml minuto en este periodo de 20 años. Lo mismo pasa también, obviamente, para mujeres, y en este caso que les estaba mostrando es para hombres. Los marcadores para medir o estimar la velocidad de filtración, hay dos tipos de marcadores. Uno que son los endógenos, que son los que se usan en la práctica clínica, puede ser la urea o la creatinina, y también pueden ser marcadores exógenos, que uno los administra al paciente, no los tiene incorporados en su cuerpo. Puede ser la inulina, pueden ser medios de contraste como
los que están puestos acá, o eventualmente el uso de radioisótopos, que están puestos acá también, para que ustedes lo vean. Estos marcadores exógenos hay que evidentemente administrarlos al paciente, y eso obviamente complica mucho lo que tiene que ver con la medición. A diferencia de los endógenos, que es obviamente una manera más fácil de medir o eventualmente estimar, porque eso es lo que en definitiva uno hace, la velocidad de filtración. ¿Cuál es el marcador ideal para medir la velocidad de filtración o estimar la velocidad de filtración? Primero, que la filtración sea libre, es decir, que la molécula no esté unida a proteínas, por ejemplo, y que tengan un tamaño que sea compatible con la posibilidad de pasar a través de la membrana de filtración glomerular. Tiene que ser, para que eso suceda, un tamaño menor a 20 kilodaltons. No puede haber reabsorción tubular, porque si lo hubiera, en el fondo, la clearance estaría subcalculado. Por otra parte, no puede haber secreción tubular, no puede ser metabolizado. Su producción tiene que ser constante durante las 24 horas. No puede haber fluctuaciones muy importantes. Tiene que ser fácil de medir y tiene que ser barato. Y finalmente tiene que ser también inerte, es decir, tiene que ser un marcador que no le produzca daño al paciente. Veamos la creatinina. Quiero presentarles aquí a este profesor de fisiología de la Universidad de Copenhague, que fue el primero que usó la creatinina como marcador de función renal, el año 1926, y lo usó él mismo en su propio cuerpo, un homenaje para él. Ahora, ¿qué es lo que es la creatinina? Es un compuesto orgánico de desecho, tiene un peso molecular de 113 Dalton, y por lo tanto filtra obviamente libremente, se genera en el músculo estriado a partir de la creatina y la fosfocreatina. Y su producción obviamente depende de la masa muscular. Personas con aumento o con más masa muscular generan más creatinina, y personas con menos masa muscular generan menos creatinina. También tiene que ver con la dieta, la carne cocida, rhabdomiolisis, que es la destrucción del músculo por eventualmente exceso de ejercicio, también va a influir en la generación de creatinina. Y una hepatopatía severa, que producto de la insuficiencia hepática se produce menos creatina, y entonces produce una disminución de la generación de creatinina. Entonces hay que siempre tener presente, cuando uno recibe un examen de creatinina, tener claro de qué persona se trata. Si estamos frente a un paciente que es hombre, que es raza negra, que es musculoso porque practica mucha halterofilia, o eventualmente un gran carnívoro, una persona que hace mucho ejercicio y tiene tendencia a producir de repente rhabdomiolisis, estos pacientes con estas características van a tener una mayor generación, y por lo tanto los niveles de creatinina pueden tender a estar un poco más altos, a pesar de que no tienen problemas de la función renal. Al revés, hay personas que tienen menor generación de creatinina, y aquí lo he puesto: mujeres, tercera edad, asiáticos, que son más menudos, gente que tiene amputaciones y por lo tanto entonces pérdida de masa muscular, gente de la tercera edad que tiene sarcopenia, enfermedades neuromusculares, y vegetarianos, que es como el contrario de ser carnívoro. Todas estas personas tienen menor generación de creatinina, y por lo tanto probablemente ustedes van a encontrar valores de creatinina en sangre no tan altos como quisieran encontrarlos. ¿Cómo se excreta la creatinina? Ya lo vimos. Primero, filtra libremente por el glomérulo, por lo tanto hay una excreción renal, pero a esa filtración se agrega un 10% de depuración, producto de que el túbulo proximal excreta creatinina al lumen tubular. Esta característica puede subir a más de un 40% en casos de que el paciente tenga enfermedad renal crónica, y va subiendo a medida que la enfermedad renal crónica avanza. Hay también una depuración que es extrarrenal, que normalmente es despreciable en relación a al colon, pero que puede subir en pacientes con enfermedad renal crónica. Ahora, la creatinina no se metaboliza por el riñón y no se produce tampoco reabsorción renal de creatinina a lo largo del nefrón. ¿Para qué sirve la creatinina? Primero, nos sirve para estimar la velocidad de filtración. Obviamente que una sustancia que en definitiva excreta exclusivamente o casi exclusivamente por el riñón, si la creatinina está elevada,
significa que la función renal no es tan buena, y por otra parte, si la creatinina está normal, uno puede suponer que la función renal es buena. Pero también lo que se puede hacer con la creatinina es medir un clearance de creatinina. Hay que recolectar orina y medir el clearance, o que se asemeja en parte a la velocidad de filtración glomerular. Recuerden ustedes que un 10% de la creatinina se secreta por el túbulo proximal, y por lo tanto siempre el clearance de creatinina va a ser mayor que el clearance de la velocidad de filtración glomerular, porque ese 10% en el fondo aporta parte de la depuración. Y a su vez también la creatinina puede servir como base para calcular la velocidad de filtración a través de fórmulas, que ya se las voy a explicar. El valor normal de creatinina en sangre es lo que sale aquí puesto. En general, los hombres tienen valores normales un poquito más altos que las mujeres. Y aquí hay un gráfico que permite entender que hay, obviamente es una campana de Gauss. Mujeres tienen un poquito menos de creatinina en sangre que los hombres. Si uno grafica la velocidad de filtración glomerular versus la creatinina en sangre, se observa esto. Cada uno de estos puntos corresponde a un paciente que se le hizo este estudio. En este caso, la velocidad de filtración glomerular, que está puesto acá, ¿no es cierto? M, Glomerular Filtration Rate, fue perfectamente medida con técnicas usando marcadores externos. Y aquí tiene la creatinina, el nivel de creatinina en sangre. Ustedes se pueden dar cuenta que la curva tiene una tendencia a ser exponencial, no es lineal, es exponencial. Y uno puede perfectamente, uno puede decir que el marcador de la creatinina en sangre, a medida que uno va perdiendo funcionalidad del riñón, estamos aquí en los primeros pasos en el fondo, porque estos son pacientes que tienen una función renal bastante normal en el fondo. Consideremos que la función renal es muy normal hasta 90 ml minuto. A partir que uno sigue avanzando aquí y disminuyendo la velocidad de filtración, la creatinina en un porcentaje importante de pacientes se mantiene en niveles bastante normales. Y a medida que uno llega cercano a los 30 ml minutos, que ya significa casi un tercio de función renal, es decir, una pérdida ya de 2/3 de la función renal, empieza entonces a producirse un incremento del nivel de creatinina en sangre. Por lo tanto, este gráfico hay que siempre tenerlo en mente cuando uno está en presencia de un paciente. Esta enorme variabilidad que hay en relación a la velocidad de filtración para un valor bastante parecido a lo normal, y hay que tener cuidado con eso. La otra posibilidad que les había anunciado es que la creatinina se use como para medir un clearance de creatinina. El concepto de clearance, ustedes me imagino que lo vieron en las clases de fisiología. Para hacer un clearance de creatinina, lo que se necesita es recolectar orina de 24 horas. Puede en algunas circunstancias usar un tiempo menor o mayor de recolección, pero lo que habitualmente uno usa es una recolección de 24 horas. Esto es bastante mejor cuando se hace en pacientes hospitalizados que cuando se hace en casa, donde hay serios problemas en el fondo para conseguir que el paciente, en definitiva, recolecte completamente la orina de 24 horas. Con la recolección de orina de 24 horas, ustedes van a tener el volumen total de orina en 24 horas y van a tener también la cantidad total de creatinina que el paciente bota en 24 horas. Junto a eso, lo que hay que hacer es tomar una muestra de sangre para tener la creatinina en sangre. Siempre es importante, cuando ustedes hagan recolección de orina, independiente de lo que quieran medir, recolección de orina 24 horas, hacerse la pregunta si la cantidad que el paciente lleva al laboratorio, que es el volumen, es una recolección efectivamente completa de 24 horas o el paciente se equivoca o tuvo un problema y al final lo que lleva es un volumen menor o mayor del volumen total de 24 horas. Y para eso siempre es útil chequear la creatininuria. ¿Y cómo se hace eso? En general, hombres tienen una creatininuria de 24 horas que va aproximadamente entre 20 y 25 miligramos por kilo por 24 horas. Es decir, ustedes entonces pueden, sabiendo el peso de su paciente, en este caso un hombre, hacer la multiplicación y esto compararlo con el valor de creatinina en orina de 24 horas que informa el laboratorio. Si está dentro de estos rangos, uno puede decir con cierta seguridad
que el paciente efectivamente hizo una recolección completa. Si la cosa está muy fuera de este rango, lo más probable, si es menos, es que el paciente no recolectó completamente, o si es más, el paciente le puso más volumen de orina a la muestra que llevó al laboratorio. El problema en la sangre, en general, obviamente eso es relativamente sencillo, porque es una toma. Y aquí tienen cómo se calcula el clearance de creatinina, y me parece a mí que ustedes deberían ser capaces de eventualmente poder calcular esto. Es decir, ustedes podrían perfectamente recibir los datos del laboratorio así en crudo y poder calcular esto. Esta es la fórmula. Aquí yo lo puse con creatinina, pero esto puede ser cualquier marcador que quieran usar. Hacer un clearance de urea, por ejemplo. Y en vez de creatinina acá le ponen urea. Pero aquí esto lo hice para creatinina. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Para recordársela, la fórmula es creatininuria en orina en miligramos por decilitro multiplicado por el volumen urinario, en este caso de 24 horas. Y esta multiplicación partida por la concentración de creatinina en el plasma. Y aquí un ejemplo. Imagínense que una persona llega con un volumen en 24 horas de 1,44 litros. El examen de laboratorio, la creatinina plasmática es de 1,0 y el laboratorio entrega que en la orina que el paciente lleva al laboratorio, la creatininuria es de 100 miligramos por decilitro. Entonces, es 100, que es la creatininuria, en miligramos por decilitro, multiplicado por el volumen total de 24 horas. Este volumen total de 24 horas, como el resultado se expresa por minutos, el volumen total de 24 horas, usted tiene que dividirlo por los minutos que tiene el día. Y esos son 1440 minutos. Y por lo tanto, entonces, dividiéndolo esto por 1440, les da la cantidad de ml por minuto, que en este caso es 1. Aquí lo puse volumen total, pero la división por 1440 es 1. Entonces tenemos 100 multiplicado por 1, dividido por 1, el clearance de creatinina entonces es 100 ml minuto. ¿Cuándo uno pide clearance de creatinina? En general, uno no lo pide en la clínica. ¿Por qué no lo pide? Porque es muy engorroso para el paciente. Es muy complicado cumplir las indicaciones que supone hacerse un clearance. Pero hay situaciones en que uno lo pide. Muchas veces esto tiene que ver con pacientes que están hospitalizados, por eso puse estos bonitos que tienen que ver con los hospitales. ¿En qué condiciones uno lo pide? Cuando tiene duda, en definitiva, si lo que está viendo con los otros exámenes están cerca de lo que uno supone lo que es la función real de ese paciente. Hay pacientes que son extremos, la edad, el peso, gente de repente muy obesa o muy desnutrida, que uno no tiene exactamente, no puede saber con exactitud qué masa muscular tiene esa persona. En el mismo sentido, las personas amputadas o personas que tienen enfermedades musculares, pacientes plégicos que por su plegia pierden masa muscular, o función renal inestable, en el caso de insuficiencia renales aguda. En esos pacientes uno de repente pide clearance de creatinina. Y eso lo van a ver ustedes en su práctica hospitalaria. La otra posibilidad, y esto es que probablemente es lo que más se usa hoy por hoy, es estimar la velocidad de filtración a través de una fórmula, usando como base la creatinina. Como ya se los dije, el problema mayor de la creatinina tiene que ver con la masa muscular y las características en el fondo de género y de raza que tiene el paciente. Entonces se han hecho estudios y hay varias fórmulas para esto. Hay fórmulas, las que más se usan, que se las voy a mostrar, pero hay fórmulas para pacientes pediátricos, hay fórmulas para pacientes asiáticos, que son más menudos y tienen menor porte y menos masa muscular. Pero esto se usa bastante. Y aquí les quiero presentar la fórmula que hoy por hoy se está más usando, que es esta en el fondo. Esa es la sigla que tiene esto, que es Chronic Kidney Disease y Epidemiology, por eso esa sigla. Y es un grupo de pacientes que se hizo este estudio, les voy a explicar esto un poquito con más detalle para que me entiendan. Es una población en este caso de 5.500 pacientes, de las cuales un 40% son mujeres, raza variable, o un 60% sin embargo son blancos, y la edad entre 30, gente joven,
y gente no tan joven. Y velocidad de filtración también en un amplio gama. Todo esto con el objeto de tener una población lo más diversa posible. Y un índice de masa corporal, en general, gente más bien normal, diría yo, con algunas personas que están con sobrepeso y otras personas probablemente también enflaquecidas. Entonces, la creatinina que los pacientes en el fondo tenían en su sangre, se agregó el género, si era hombre o mujer, de qué raza y la edad del paciente. Esta suma de cosas en el fondo. Se comparó con la velocidad de filtración y esto hecho por iodotalamato, que es un medio contraste. En este caso lo que se hace es, se inyecta el iodotalamato y se ve su depuración en base a la baja de la concentración a nivel sanguíneo. Y aquí está la fórmula. Me imagino que esto se hace teniendo todos los datos, buscando una fórmula que permita con más precisión establecer una relación lo más lineal posible entre estos factores, creatinina, género, raza y edad, versus la velocidad de filtración es la que tiene cada uno de estos pacientes. Le hacía mención de que hay otras fórmulas, esta fue la primera, esta me tocó usarla en el año 76, aquí están las muestras, son muestras realmente muy pobres en el punto de vista de selección de pacientes. Aquí hay una otra fórmula en que ustedes pueden eventualmente comparar esta fórmula con la que le acabo de explicar, que tiene que ver primero con número y con diversidad, y como les decía, hay otras fórmulas. Actualmente lo que uno usa es lo que les acabo de explicar, y eventualmente también esta fórmula que es MDRD, que tiene la misma lógica que lo que acabo de explicar. La única diferencia es que la población es un poquito diferente a la población del EPI. Y aquí esto es muy interesante analizarlo porque aquí lo que se grafica es la relación de la velocidad de filtración medida versus la calculada. Aquí está la velocidad de filtración medida y entonces 0 es el punto donde cada una de estas velocidades de filtración en el fondo calculadas, no medidas, las calculadas son iguales a las medidas. Si estos puntitos que están puestos acá y se dispersan en esta dirección, tuvieran todos sobre la línea negra que marca el punto 0, significa que lo medido con lo calculado es igual. Pero eso aquí obviamente está mostrando que no pasa, y a medida que la velocidad de filtración es mejor en cada uno de los pacientes, la dispersión va aumentando. Y por eso está esta especie como de cola de cometa que se produce acá. Esto tiene que ver con el gráfico que yo les mostré anteriormente. Es decir, a medida que la velocidad de filtración va disminuyendo, la creatinina mejora como marcador de velocidad de filtración. Estas rayitas discontinuas acá, estos punteados, muestran el rango de un 30%, tanto en más como en menos. Y esta fórmula tiene aproximadamente un rango de dispersión de un 30%, tanto para arriba como para abajo, que abarca más o menos como el 88% de la población medida. Y por lo tanto, si bien es cierto, no es una cosa perfecta, ayuda bastante a establecer en el fondo categorías de enfermedad renal y de falla de función. Finalmente vamos a hablar de la urea. Aquí les puse nuevamente los personajes que tienen que ver con la urea como producto en el fondo de desecho. El primero que se dio cuenta de esto en el siglo XVII, él no sabía exactamente qué es lo que es la urea. Lo que sí le llamó la atención que al dejar orina estancada y en proceso de evaporación, se producía en el fondo una sal, que él la nombró como sal nativa, y esto probablemente era la urea. No supo exactamente su composición química y tuvo que pasar bastantes años, en el fondo, aquí ya estamos en el siglo XVIII, en que el señor Roulet descubrió su alto contenido de nitrógeno en la molécula de urea, y entonces empezó a partir de esta fecha y después, posteriormente, a considerarse la urea como un buen marcador
de la función renal. Así que un poquito de historia es interesante mostrar. La urea es otra sustancia que eventualmente uno la puede usar como marcador de velocidad de filtración, pero tiene obviamente más problemas que la creatinina. Ustedes saben que la urea se sintetiza en el hígado, la síntesis en el fondo parte por el catabolismo de proteínas, se forma amonio, y el amonio se integra al ciclo de la urea. Este ciclo de la urea produce arginina y la arginina en el fondo produce urea. Y esto en el fondo es lo que se excreta por el riñón. La síntesis aumenta cuando hay mayor producción de amonio. ¿Y en qué condiciones hay mayor producción de amonio? En catabolismo, destrucción de células y tejidos, en situación de hemorragia, donde también se produce destrucción de glóbulos rojos, y esto obviamente aporta mayor producción de amonio y, por consiguiente, mayor producción de urea. Uso de corticoides, que tiene un efecto catabólico, también pasa lo mismo. Y aumento de la ingesta proteica. Todo esto hace que aumente la generación de amonio. Y por lo tanto, entonces uno puede tener una urea aumentada, no necesariamente relacionada con una falla en la función renal, sino más bien por un aumento de la generación de urea. La excreción de la urea, por otra parte, se lleva a cabo por el riñón. El riñón filtra la urea, pero a nivel del túbulo proximal hay una reabsorción de entre un 40 a un 50% de la urea que es filtrada. Ahora, esta reabsorción es variable y depende de la velocidad de flujo que tiene el filtrado a través de su paso por el túbulo proximal. Si el flujo es más lento, se produce una mayor reabsorción a nivel del túbulo proximal. ¿Y esto se ve en qué circunstancias? Se ve en pacientes con hipovolemia. Al aumentar la reabsorción en estas condiciones, lo que pasa es que también aumenta la concentración de urea en la sangre, y esto no tiene que ver necesariamente con la alteración de la función renal, sino solamente porque el riñón está cumpliendo su trabajo de buena manera, que en estas circunstancias hay un aumento de la reabsorción de urea junto con agua y sal, mecanismos que tiene el riñón como para restablecer el equilibrio hidrosalino. Muchas veces en el laboratorio a uno le entregan en un mismo resultado el valor de la urea con el valor del nitrógeno ureico. Y uno de repente se da cuenta de que las personas piensan que la urea, la medición de urea, es diferente a la medición del nitrógeno ureico, que prácticamente que son moléculas diferentes. Con este quisiera en el fondo decirle que la urea tiene esta fórmula en el fondo. Es un oxígeno, un carbono con 2 amonio y tiene un peso molecular de 60. El nitrógeno ureico es exactamente la urea, pero en la medición que hace la persona en el laboratorio, lo que hace es medir la cantidad de nitrógeno que contiene esta molécula. Y por lo tanto, en este caso, son 2 nitrógenos. El peso atómico de cada uno de esos nitrógenos es de 14, y entonces 14 por 2 son 28. La molécula completa pesa 60. Y entonces, si ustedes dividen 60 por 28, les da un coeficiente de 2,14. Entonces, cuando tengan ustedes estos dos resultados, la urea partida por 2,14 es el nitrógeno ureico. Y por lo tanto, entonces, si están haciendo una tabla con nitrógeno ureico y de repente le aparece una urea, dividida por 2,14 y van a tener el valor del nitrógeno ureico. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Están midiendo la misma molécula de una manera diferente. Hay otra cosa importante en la clínica renal que es conveniente que se las cuente, que tiene que ver con la relación del nitrógeno ureico con la creatinina. Normalmente la relación nitrógeno ureico-creatinina es de 10^1 hasta 15^1. Es decir, el 10 me refiero al nitrógeno y el 1 a la creatinina. Y eso es lo normal. Hay circunstancias de que esta relación aumenta más de 15:1. Cuando vean eso, pregúntense cuál es la razón de eso, y la razón de repente es lo siguiente, lo que ya estábamos viendo. A lo mejor el paciente tiene una mayor generación de urea, y ahí están las cosas que yo les mostré, cuáles podrían ser las causas. Puede haber una mayor reabsorción de urea a nivel del túbulo proximal,
y a lo mejor el paciente está deshidratado o tiene una volemia disminuida. O eventualmente tiene una uropatía obstructiva y a través de la uropatía obstructiva, como la orina no fluye perfectamente hacia la vejiga o queda estancada en el sistema excretor, la urea tiende a reabsorberse. En ese caso, entonces, ustedes pueden, teniendo presente esto, pueden hacer un diagnóstico diferencial para tratar de explicar por qué está aumentada esta relación. Y al revés, esta relación puede estar disminuida, es decir, menos de 10:1. ¿Y cuándo puede pasar esto? Cuando el paciente tenga menos generación de urea. Podría, por de pronto, ser alguien que tiene una enfermedad hepática y por lo tanto el hígado no está generando suficiente urea, o que tenga menos generación porque sea una persona, un vegetariano, y que prácticamente no come carnes, o eventualmente hay una menor reabsorción de urea en el túbulo proximal, cosa que de repente se ve en pacientes que tienen enfermedad del intersticio renal por donde pasan los túbulos. Y los túbulos entonces no están en condiciones de reabsorber de manera perfecta la urea. Vamos a hacer una pequeña pausa.